Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román y vamos a empezar esta clase para cuarto medio en relación al concepto de Estado que empezamos a ver la clase anterior. En la clase anterior vimos un par de definiciones de qué es lo que incluye o qué es lo que significa el concepto de Estado moderno, pasando por Maquiavelo y también pasando por los tipos de estados que se referían al Estado ilustrado o Estado liberal, representado por los pensadores de la Ilustración y Robert Dahl, el tipo de Estado socialista o centralizado, representado por las ideas de Marx, y también el Estado elitista, representado por las ideas de Max Weber principalmente. Vamos a continuar ahora trabajando algunos elementos del concepto de Estado y retomamos entonces la definición con la que nos quedamos en la clase anterior, que el Estado se entiende como una especie de organización de carácter abstracto como representante del poder político, ¿ya? Porque en el fondo lo que hace el Estado es organizar la política en su conjunto, a partir de la institucionalidad, a partir de las constituciones respectivas de cada Estado. Y entonces el Estado es una estructura, ¿ya? Y en ese sentido vamos a diferenciar el concepto de Estado del concepto de gobierno, ya que son dos conceptos muy cercanos y que habitualmente uno los usa como sinónimo, pero cuando hablemos del concepto de gobierno nos vamos a referir a las personas que ejercen el poder en un periodo de tiempo determinado, ¿ya? Cada gobierno está representado por, en este caso, para el caso nuestro chileno, por un presidente con sus ministros y también se entiende como parte de los poderes del Estado los miembros del Parlamento, ¿ya? Por lo tanto, por eso uno habla del gobierno de Michelle Bachelet, o uno habla del gobierno de Patricio Elwin, o el gobierno de Sebastián Piñera. Es un grupo de personas que a partir de que son electos a partir de una votación o sufragio, ¿ya? Y que representan en ese sentido la voluntad popular, ¿ya? Entonces, gobiernan no el periodo que a ellos se les ocurre, sino que ese periodo de tiempo está delimitado por la Constitución. Y en ese sentido la Constitución organiza el Estado en su conjunto, ¿ya? Obviamente las constituciones de todos los países no son iguales, ¿ya? Los cargos de presidente, los cargos de senador o diputado van a ser distintos y van a tener distintos poderes de acuerdo también a la organización del país respectivo. En ese sentido, el Estado de alguna manera representa la organización de una sociedad en su conjunto, ¿ya? El Estado en ese sentido es representativo de la nación, porque cada nación eligió el tipo de Estado que tiene, en términos de su organización, en términos de las instituciones y en términos de qué valores y qué principios y qué ideas están establecidos en la Constitución. Ahora, evidentemente, en este sentido, hay estados que son mucho más democráticos que otros. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo algunos ejemplos de constituciones en algunas partes del mundo y cómo a partir de eso entonces se van organizando los poderes del Estado, y también el Estado va a tener ciertas características y ciertas instituciones que van a ir mediando o intermediando tanto la organización política como la vida en comunidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ir revisando aquí dos páginas del libro del Ministerio, que ustedes tienen ahí en su PDF, ¿ya? En la página 14 dice, tenemos el título de Bases de la Institucionalidad. Dice, las bases de la institucionalidad son un conjunto de valores, principios jurídicos y normas que fundamentan a la Constitución, ya que son considerados válidos y legítimos en la sociedad chilena y por lo tanto obligatorio para todos los chilenos. Incluso el Estado, con todo su poder, se encuentra limitado por la Constitución, la que condiciona la acción del Estado por tres vías: mediante las bases de la institucionalidad, a través del reconocimiento del Estado de Derecho, concepto muy importante, que Estado de Derecho se entiende como el ordenamiento jurídico de un Estado, y a través de la organización de las instituciones públicas sobre la base del principio de la separación de funciones, ¿ya? Para el caso nuestro, en Chile, en general, la Constitución actual reconoce que Chile es una república presidencial. Quiere decir que el presidente tiene las principales atribuciones, al ser un régimen presidencialista, es el presidente el que concentra la mayor cantidad de poderes. Ahora, por ejemplo, en un tipo de Estado con una organización distinta, podría haber, por ejemplo, no sé, una república parlamentaria, que en este caso el Congreso tuviera más poder
que el presidente en términos de la distribución u organización de poderes, ¿ya? Entonces depende qué es lo que se decida al interior de un país a partir de sus procesos sociales, de sus procesos políticos, a partir de lo que el país o la ciudadanía o la nación decida, es el tipo de organización que se le da entonces al Estado. Y en ese sentido el Estado también representa de alguna manera la voluntad ciudadana o la voluntad de la nación de cómo organizarse en su conjunto, ¿ya? En ese sentido, todos los países de alguna manera parten a partir de instancias similares. O sea, por ejemplo, si nos remitimos al caso de Latinoamérica, por ejemplo, nuestro proceso de organización del Estado se desarrolla posterior a los procesos de independencia. Originalmente nosotros éramos colonias europeas, ¿ya? Todo el territorio americano estaba prácticamente administrado por Europa a través del virreinato del Perú, etcétera, etcétera. Y cuando los países se empiezan a independizar, cuando Chile empieza su proceso de independencia en 1810 y lo culmina en 1818, a partir de la batalla de Maipú, por ejemplo, a partir de la primera constitución de 1818, cuando Chile entonces se independiza, tiene que armar toda una estructura nueva, un montón de instituciones nuevas que de alguna manera van regulando y normando el poder político, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, obviamente cuando O'Higgins asume el poder en 1818, asume un poder de facto, no es un poder que esté reglamentado, por ejemplo, por alguna constitución, ¿ya? O'Higgins, así como, no sé, otros próceres latinoamericanos, son los que toman el poder porque básicamente son los que ganaron las batallas de la independencia. Entonces, en todos los países la situación, en todos los países de Latinoamérica, la situación es más o menos similar. Son los líderes militares los que ejercen el poder, un poder de facto en un comienzo, y de a poco se van estableciendo constituciones y de a poco se van estableciendo, por ejemplo, congresos u otras instituciones que de alguna manera van regulando el poder político. Si nos remitimos al caso de Chile, en el gobierno de O'Higgins, como director supremo, se establecieron dos constituciones, la constitución de 1818 y la constitución de 1822, ¿ya? Estas dos primeras constituciones de alguna manera van organizando o armando la representatividad del poder político, y en ese sentido lo que se intenta hacer es ir armando o regulando un cierto poder político. En una primera instancia, en la práctica, por ejemplo, Bernardo O'Higgins concentra lo que hoy día sería el poder ejecutivo y también concentra lo que sería el poder legislativo e incluso una parte del poder judicial. En ese sentido, sería una organización estatal que tiende a concentrar los poderes, así como ocurría en el sistema monárquico. Pero de a poco, en el gobierno de O'Higgins se van estableciendo algunas instancias que empiezan a ayudar a que los poderes ya no estén concentrados solamente en una persona, sino que se van a ir repartiendo, dividiendo en instituciones, ya la división de los poderes del Estado. Entonces, por ejemplo, ya al terminar el gobierno de O'Higgins, tenemos que ya se funda, por ejemplo, un congreso en 1822. O'Higgins en primera instancia no quería formar un congreso porque de alguna manera interrumpía algunas de las decisiones políticas que él pretendía tomar, como por ejemplo ayudar al proceso de independencia del Perú, ¿ya? Y claro, obviamente un congreso iba a significar una cierta traba en ese sentido para poder conseguir sus fines políticos, considerando obviamente que O'Higgins era parte de la Logia Lautarina, un grupo o una organización latinoamericana que estaba luchando por las independencias de América Latina. Y como parte de la Logia Lautarina, se establecía de alguna manera que los gobernantes que pertenecieran a las logias lautarinas tenían que poner como objetivo principal de todo los procesos de independencia latinoamericanos, ¿ya? Antes incluso que el bienestar propio, antes que incluso lo específico de cada país, etc. Bueno, terminando el gobierno de O'Higgins, entonces, O'Higgins ya, en el periodo de O'Higgins se establecen dos constituciones, dijimos, 1818 y 1822, son los primeros ordenamientos jurídicos que tiene Chile. Anteriormente, lo que hubo en el proceso de la Patria Vieja, estamos hablando del gobierno de José Miguel Carrera, fue una especie de reglamento constitucional, ¿ya? Y ese reglamento constitucional fue como la primera instancia, ¿ya? A partir de la cual Chile empieza su proceso de independencia, aunque claro, el reglamento constitucional de Carrera todavía de alguna manera reconocía
la soberanía del rey español, ¿ya? Pero a pesar de que reconoce la soberanía del rey español, establece algunos artículos, por ejemplo, que ayudan a que Chile pueda empezar a desarrollarse de manera un poco más independiente, ¿ya? O sea, es como una especie como de maniobra política, en el fondo, lo que hace José Miguel Carrera en el periodo de la Patria Vieja, porque por un lado reconoce la soberanía del rey que está cautivo, del rey Fernando VII, pero por otro lado, otro artículo de la Constitución, que era el artículo quinto, establecía que ninguna orden emanada del exterior tenía validez en Chile. Y con eso, de alguna manera, Chile puede empezar a desarrollar sus propias instituciones y de a poco se empiezan a desarrollar instituciones que empiezan a reemplazar a la institucionalidad española, ¿ya? Entonces, gobierno de O'Higgins, dos constituciones, 1818, 1822. Y también se establece un congreso en 1822. Originalmente, como dijimos, O'Higgins no estaba muy de acuerdo con conformar un congreso, porque iba a ser obviamente ahí un contrapeso a su poder y a su influencia política. Y de hecho, O'Higgins va de alguna manera o indirectamente va a intervenir en la elección de este congreso. Cualquier congreso se supone que tiene que elegirse mediante votaciones, ¿ya? Y entonces, en el fondo, para representar la voluntad ciudadana, un congreso, ya sea de una cámara o de dos cámaras, tiene que presentar representantes, ¿ya? Y esos representantes, obviamente, tienen que ser elegidos mediante un proceso de votación. Tienen que ser los senadores o los diputados, tienen que ser representativos y soberanos de lo que corresponde a la voluntad ciudadana, ¿ya? Y en ese sentido, aquí O'Higgins trató de intervenir y propuso para, por ejemplo, para presentarse para senador o para diputado, propuso a determinadas personas que eran muy cercanas a sus intereses políticos, ¿ya? Hay unas cartas que documentan eso, en la cual se ve que, por ejemplo, O'Higgins manda cartas o manda documentos a gobernadores de distintas zonas del país proponiéndoles personas que eran de alguna manera afines a sus intereses políticos, incluso en más de algún caso ex generales o oficiales del ejército que sabían más o menos cuál era su postura política. Entonces, en ese sentido, Higgins también interviene en ese proceso, cosa que no se debería hacer, pero claro, el país recién se está organizando y el poder de Higgins en ese entonces era prácticamente absoluto, ¿ya? Entonces, después de que renunció Higgins, en toda la década de 1820, de alguna manera, la élite política de la época va a empezar a discutir qué tipo de Estado tenemos que tener, ¿ya? Y empieza a haber un conflicto entre la élite santiaguina, que son básicamente los que sacan a O'Higgins del poder o los que realizan un proceso de sublevación para acabar con el poder de O'Higgins, ¿ya? Porque O'Higgins de alguna manera estaba concentrando demasiado poder. Entonces, por un lado, la élite de Santiago estaba muy descontenta con O'Higgins. O'Higgins, por ejemplo, le había subido los impuestos, le había quitado algunos derechos, algunos beneficios. Y por otro lado, tenemos la organización de cabildos o de juntas provinciales en otros lugares del país que tampoco estaban muy de acuerdo con el gobierno de O'Higgins y encontraban que el poder se estaba centralizando demasiado. Dos de los cabildos o dos de las asambleas provinciales más importantes son las de Coquimbo y la de Concepción, ¿ya? Ahí se organizan entonces asambleas populares o asambleas provinciales, y es precisamente desde esas dos ciudades desde donde se van a mandar ejércitos para ayudar a un proceso de destitución de O'Higgins, porque O'Higgins no quería renunciar al poder, ya había estado durante 5 años y el proceso de concentración de poder que había desarrollado era mucho, ¿ya? Era demasiada la concentración de poder, entonces se mandan o se organizan cabildos, se organizan asambleas que van a elegir representantes, y uno de esos representantes, por ejemplo, desde la zona de Concepción, es Ramón Freire, que después va a pasar a ser director supremo, ¿ya? Entonces tenemos un levantamiento o un descontento contra O'Higgins dentro de la élite santiaguina, y también un descontento dentro de las asambleas provinciales de muchos lugares de Chile, principalmente de Coquimbo y de Concepción, que son los que van a ayudar a destituir a O'Higgins,
¿ya? O'Higgins renuncia, se va al exilio, y ahí es en ese contexto cuando desde 1823 hasta 1831-32 eh, distintos sectores van a empezar a postular sus ideas, ¿ya? De cómo hay que organizar el Estado en Chile. O sea, el proceso de organización de Estado en Chile es en la década de 1820, en general. Eh, por un lado, vamos a tener a la élite santiaguina, a la clase alta santiaguina, que era la que manejaba los negocios, y la clase alta santiaguina va a organizar o enarbolar un proyecto político que tiende hacia una idea de un Estado de carácter más unitario, o sea, que todo el poder se concentre en la capital, y también la clase alta de Santiago va a luchar por una idea principalmente de un Estado con ciertas características más conservadoras, ¿ya? Eso es lo que propone de alguna manera la élite o la clase alta santiaguina, ¿ya? Por otro lado, los, eh, los representantes de las provincias, como quieren que las provincias tengan más poder o tengan más influencia, van a terminar proponiendo una idea de Estado federal, ¿ya? Las asambleas de Concepción y Coquimbo, que eran las más importantes, de alguna manera luchan por esta idea de un Estado federal, de organizar el país mediante un sistema de federaciones, o sea que cada provincia tenga un poder más o menos equivalente, ¿ya? También en distintos sectores de la sociedad se va a desarrollar una idea muy similar a la de la élite santiaguina. De hecho, podríamos decir que la élite santiaguina estaba como separada o dividida en dos bandos o dos grupos. Y aquí aparece la tercera perspectiva, que sería una idea que, al igual que, como, al igual que se planteaba en la idea más conservadora, organizar un Estado de carácter unitario, ¿ya? Pero ahora un Estado unitario con un carácter más liberal, ¿ya? O sea, dentro de la élite santiaguina, por ejemplo, habían dos grupos, ¿ya? Ambos coinciden en que buscan un Estado unitario, un Estado que de alguna manera concentre el poder en la capital, en Santiago, pero van a haber grupos que van a postular una idea de un Estado más conservador, ¿ya? Basado en principios de orden, de control, y va a haber otro grupo de la élite santiaguina, sobre todo, que va a plantear la idea de un Estado también unitario, pero de carácter más liberal. Y uno de los puntos de diferencia entre el unitarismo liberal y el unitarismo conservador va a ser principalmente el rol que juega la Iglesia, el rol que juega la Iglesia Católica. Los unitarios más conservadores quieren darle mucho poder a la Iglesia Católica. Los unitarios más liberales no quieren que la Iglesia Católica tenga influencia, ni poder ni atribuciones dentro del Estado. Entonces, en este sentido, los unitarios conservadores proponen una idea de orden, ¿ya? Y los unitarios liberales van a proponer una idea de libertades públicas. De alguna manera, los unitarios liberales van a luchar, en este caso, por tratar de desarrollar un sistema lo más democrático posible. Aunque claro, eso, o sea, unitario liberal dentro de ciertos márgenes, porque aquí también se considera el concepto de ciudadano que se está armando, creando, también es como un poco ambiguo, porque se considera que una persona es ciudadano y tiene derecho a voto solamente si tiene una cierta cantidad de recursos, ¿ya? Y con eso queda inhabilitado el 90% de la población chilena para poder votar, que era lo que se conocía originalmente como sufragio censitario, que la persona que podía acreditar cierta cantidad de recursos era la persona que podía votar. Entonces, claro, evidentemente dentro de esa lógica, en los años 20, es muy, pero muy poca la población que tiene derecho a voto, ¿ya? Entonces tenemos estas tres tendencias o propuestas políticas o proyectos políticos dentro de los años 20. Vamos a tener una propuesta dentro de la élite de Santiago, una propuesta unitaria conservadora, una propuesta también dentro de la ley de Santiago, una propuesta unitaria liberal, y la tercera propuesta en este caso sería el federalismo, que quería o que planteaba de alguna manera que el poder debía organizarse de manera igualitaria en cada una de las provincias, ¿ya? Cada una de estas posturas va a tener un gobierno representativo. Acá los gobiernos van a ser bastante breves, ¿ya? Primero tenemos el gobierno de Ramón Freire, que va entre 1823 y 1826, sería el primero de estos gobiernos,
Ramón Freire, de alguna manera, apoyaba más las ideas del federalismo, ¿ya? Porque Ramón Freire era representante de las Asambleas Unidas de Concepción, era representante de las Asambleas Provinciales de Concepción. Pero ¿qué terminó pasando? De alguna manera, Ramón Freire termina sucumbiendo ante la presión de la élite santiaguina por establecer una constitución de carácter conservador, ¿ya? Unitario conservador. Entonces, en ese sentido, claro, a pesar de la idea federal que tenía Ramón Freire, su gobierno termina siendo un gobierno de carácter más conservador y que incluso se aprueba una constitución unitaria conservadora. Es una constitución que va a tener muchas irregularidades, sobre todo en su forma de aprobación, ¿ya? Hubo algunos problemas con la llegada de representantes de las provincias y esta constitución se votó o se discutió de manera muy rápida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Hubo muchos representantes de provincias que no pudieron llegar a la discusión. También la fecha de discusión de la Constitución se cambió de manera bastante abrupta. Entonces eso de alguna manera hizo que el proceso de alguna manera de legitimidad de esta Constitución no fuera tan, no sé, tan transparente, tan claro. Hubo varias irregularidades, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, que cuando se configura el número de representantes por provincia, debería ser todo más o menos igualitario, o sea, que cada provincia tenga, no sé, el mismo número de representantes. Y en ese sentido, la élite santiaguina se aprovecha un poco de las circunstancias y termina estableciendo más representantes para Santiago. O sea, no sé, cada provincia tenía, no sé, 2, 3 representantes y Santiago tenía 8. Entonces, en ese sentido, era bastante injusto cómo se estaba organizando la forma o la constitución del Estado y sus representantes, en este caso en el Congreso Nacional, ¿ya? Eh, Después de este proyecto conservador, entre 1823 y 1826, viene la idea o el proyecto federal, ¿ya? Acá tenemos al primer presidente de Chile, que es Manuel Blanco Encalada, que de alguna manera es representante de las ideas federales. Y el gobierno de Blanco Encalada va a durar 2 años y termina sufriendo un proceso de golpe de Estado, también en este caso apoyado por la élite santiaguina, y derivado de esto entonces, de este golpe de Estado, se va a terminar, el proyecto federal va a terminar fracasando, ¿ya? El proyecto federal no alcanza a desarrollar una constitución por esta intervención política que hay, y el proyecto, la idea federal, solamente alcanza a constituirse en términos de leyes. Hubo muchas leyes federales que se establecen, pero esas leyes federales no alcanzan a establecerse como una constitución, ¿ya? Entonces el proyecto federal chileno queda ahí como medio interrumpido, medio truncado por este golpe de Estado que se desarrolla en el año 1827. Posterior a ese proceso, se va a hacer una elección a partir de la cual es electo presidente Francisco Antonio Pinto, ¿ya? El proyecto que lidera Pinto es el de la idea del unitarismo liberal. Y a partir de eso entonces se va a aprobar una constitución que es la constitución de 1828, que al igual que la del 23 es unitaria, o sea, concentra el poder en Santiago, pero la diferencia con la constitución del 23 es que esta constitución va a tener un carácter liberal, o sea, va a beneficiar en términos generales el tema de los derechos, la participación ciudadana, mucho más que el orden que de alguna manera estableció la constitución de 1823, ¿ya? Esta constitución de alguna manera de las tres tenía bastantes elementos democráticos, igual que la federal, eh, pero lamentablemente esta constitución también alcanza a durar un lapso aproximadamente de 2 años, porque va a haber disputas de poder entre los unitarios conservadores y los unitarios liberales, y a partir de esto entonces se termina desarrollando un proceso de guerra civil entre liberales y conservadores, ¿ya? Y ese proceso finalmente lo termina ganando el bando más conservador, ¿ya? Y a partir de eso entonces va a llegar al poder el presidente Prieto, ¿ya?
y el presidente Prieto va a tener a Diego Portales como su principal ministro, y es ahí entonces cuando se va a aprobar la constitución que va a ordenar y organizar Chile durante prácticamente 100 años, ¿ya? Que va a ser la constitución de 1833. Entonces la constitución del 33 es la que termina de organizar el Estado chileno en su origen, ¿ya? Eh, Ahora, claro, obviamente cuando un país recién se está organizando, tiene que configurar una serie de instituciones políticas, por ejemplo, no sé, un congreso para poder organizar el poder legislativo, tribunales de justicia para organizar el poder judicial, tiene que definir, no sé, el tipo de Estado, si el Estado va a ser más centralizado o van a tener más poder las provincias, si va a ser un Estado federal, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, se supone, a nivel teórico, se supone que el Estado representa la voluntad ciudadana, es la ciudadanía y la nación, la población, la que elige y organiza el tipo de Estado que tiene. Obviamente, los que deciden que Chile sea un Estado unitario en 1833 y que Chile sea un Estado con características mucho más conservadoras, es una pequeña élite que no necesariamente es representativa de toda la sociedad, ¿ya? Y en ese sentido, los primeros casi, no sé, si tomamos desde 1818 hasta, no sé, 1925, estos primeros 100, 110 años de la historia de Chile van a estar organizados bajo esas bases, ¿ya? Una base de carácter más autoritario, ¿ya? Una base de carácter unitaria que centraliza el poder de Santiago, en Santiago, y una base de organización política que va a tender más bien a ser conservadora, ¿ya? Con un poder e influencia muy importante de la Iglesia Católica, y de hecho eso se establece en la Constitución de 1833. Se establece que la religión oficial de Chile es la religión católica, apostólica y romana, ¿ya? Eso está, si mal no recuerdo, en el artículo quinto de la Constitución de 1833. Entonces, claro, se supone que una constitución debe ser representativa de la voluntad eh, popular o de la voluntad soberana. Obviamente, cuando los países recién se están organizando, esto es bastante difícil. Eh, pero incluso los procesos posteriores, como la Constitución de 1925, la Constitución de 1925 tampoco participa, por ejemplo, la gente, a pesar de que hay algunos intentos, por ejemplo, de realizar asambleas constituyentes o consultas ciudadanas, etcétera. A pesar de todo eso, y a pesar de que el movimiento obrero se organizó de buena manera entre 1918 y 1925, la Constitución del 25 tampoco de alguna manera es muy representativa de la voluntad ciudadana, y de hecho se va a terminar configurando después de un golpe de Estado en 1924, que es el proceso que se entiende como el ruido de sables, ¿ya? Y bueno, la Constitución de 1980 también es posterior o también se enmarca dentro de un contexto dictatorial militar. En ese sentido, la idea que recurrentemente aparece, sobre todo a partir de las discusiones del año pasado, desde el estallido social, es que en general las constituciones no han sido muy representativas de la voluntad ciudadana en general, ¿ya? A pesar de que en teoría debería ser así. Entonces, en la página 14 aparecen algunos ejemplos de constituciones del mundo. Aparece un ejemplo de la República Islámica, ¿ya? Una constitución islámica que dice que es la constitución de Irán, ¿ya? República Islámica de Irán, la constitución de 1979. Dice, principio número 2 de la constitución de Irán. Dice, la República Islámica es un sistema establecido sobre la base de la fe en los siguientes puntos. 1. En el Dios único no hay deidades, sino Dios. Y en la especificidad de la soberanía y del poder de legislar y en la necesidad de someterse totalmente a él. En este sentido, en la Constitución Islámica existe de 1979, existe un componente religioso sumamente importante. Así como, por ejemplo, existía lo mismo en la Constitución chilena de 1833, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también la Constitución refleja elementos culturales o elementos sociales. Obviamente, por ejemplo, acá los estados islámicos en la Constitución van a tener principios que tienen que ver con la religión. Y eso está, de alguna manera, es un reflejo de cómo la sociedad se organiza
o cómo la sociedad se configura en torno a determinados temas, ¿ya? En el caso chileno, por ejemplo, la Constitución de 1833 tenía un componente religioso sumamente importante, que lo dijimos, pero la Constitución de 1925 ya no, fue uno de los elementos distintos. La Constitución de 1925, en uno de sus primeros artículos, establece una separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, por ejemplo, acá en los artículos que aparecen, en la página 14, respecto a la Constitución de Irán, varios artículos tienen relación con lo religioso. Por ejemplo, el artículo 2, en la revelación divina y en su papel fundamental de la explicación de las leyes. 3, en la resurrección y el papel constructivo que ésta desempeña en la trayectoria evolutiva del hombre para llegar a Dios, etcétera, etcétera. Ya, aparece otro ejemplo más, que es la Constitución de China, de la República Popular China, en 1982. Dice: artículo 5. El Estado salvaguarda la unidad y la autoridad de la legalidad socialista. Ninguna ley, disposición administrativa o reglamento de carácter local debe contradecir la Constitución. Todos los organismos del Estado y las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y organizaciones sociales, las empresas e instituciones deben observar la Constitución y las leyes. Se exigirá responsabilidad por todo acto que viole la Constitución y las leyes. En este sentido, la Constitución de China de 1982 responde a un ideal de gobierno de carácter socialista, ¿ya? Que es en el fondo la herencia cultural china que viene de todo el periodo de Mao Zedong, que gobierna China desde la década del 40, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1976, ¿ya? Que China establece ciertas bases socialistas en el contexto de la Guerra Fría. Entonces acá el Estado chino representa de alguna manera esta idea socialista. Entonces, en este sentido también las constituciones reflejan ciertos pensamientos políticos que están establecidos en el país o que corresponde a lo que las autoridades del periodo dicen que es lo que hay que establecer al respecto, ¿ya? Obviamente, posterior al gobierno de Mao Zedong, al estar establecido un sistema socialista o comunista en China, la Constitución obedece a esos principios, ¿ya? Y como dijimos, esos principios deberían representar de alguna manera la voluntad ciudadana, pero en este caso lo que se establece desde el gobierno de Mao Zedong es la idea del socialismo o del comunismo, y no sabemos si en este caso eso es representativo del pueblo chino o no, ¿ya? Evidentemente acá hay procesos de votación, hay procesos de elecciones, pero también toda esta instancia política de alguna manera, desde el gobierno de Mao Zedong se hacen varias cosas, por ejemplo, para poder desarrollar un cierto pensamiento comunista o socialista y tratar de establecer esa idea dentro de la población, ¿ya? De alguna manera, y más o menos similar a lo que ocurre acá en Chile, porque, por ejemplo, dentro del gobierno militar o dentro de la dictadura militar, se empiezan a aplicar medidas de carácter neoliberal desde principios de los 80 en adelante. Entonces, de alguna manera, como el gobierno militar asume la idea o la ideología neoliberal como principal punto de proyección política a partir de la influencia de Estados Unidos y de Milton Friedman, en la Constitución hay artículos que están en relación con el sistema económico o que representan la ideología neoliberal. Entonces, así como la Constitución chilena de 1980 tiene artículos que tienen una base teórica neoliberal, que sobre todo son los artículos que tienen relación con la idea del libre mercado, libre comercio, ¿ya? Hay un artículo de la Constitución que fundamenta de que Chile es un estado en el cual la libertad económica está permitida, y eso de alguna manera restringe o limita muchos derechos sociales como la educación, la salud, las pensiones, etc., ¿ya? Entonces, así como la Constitución chilena refleja una ideología neoliberal o se fundamenta en elementos del neoliberalismo, la Constitución china de 1982 se configura o se establece o se fundamenta a partir de una ideología de carácter socialista, ¿ya? Y aquí aparece también el ejemplo de Estados Unidos, ¿ya? Preámbulo de la Constitución de Estados Unidos de 1787. Dice,
nosotros el pueblo de Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, proveer el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos, sancionar de aprobar, eso se refiere, esta Constitución para los Estados Unidos de América. Bueno, aquí eh, no establece como ningún principio, así como ningún principio, ninguna ideología como en particular, ¿ya? Pero se supone que la Constitución norteamericana refleja los ideales del liberalismo clásico, de alguna manera, ¿ya? Del liberalismo original u ortodoxo, que si obviamente nos remitimos a la importancia del liberalismo como ideología política, es la base de toda la democracia actual. O sea, Estados Unidos se organiza a partir de una cierta base liberal democrática que sigue la idea de los principios de la Ilustración, etcétera, etcétera. Eh, entonces, Estados Unidos, por ejemplo, para establecer su organización estatal, a diferencia, por ejemplo, de Chile, Estados Unidos tiene una organización de carácter federal. O sea, cada estado o cada federación, de alguna manera, tiene una cierta autonomía, sobre todo en términos, por ejemplo, legales. Es por eso que en Estados Unidos, en distintos estados, o lo que es para nosotros las regiones, en distintos estados norteamericanos hay distinta legislación, porque ellos también tienen una cierta autonomía en torno a eso, ¿ya? Entonces, acá aparece, y con esto vamos cerrando, ¿ya? Ahí en la parte de trabajo de clase va a quedar la actividad, que es algo bastante breve. Dice acá, la Constitución chilena, bueno, y también el resto de las constituciones del mundo, dice, la Constitución chilena tiene dos partes fundamentales, una parte dogmática, que se refiere a las ideas, principios que fundamentan un Estado. Entonces dice acá una dogmática que se refiere a los principios fundamentales sobre los cuales se estructura el Estado, y está formada por las bases de la institucionalidad, las normas sobre nacionalidad y ciudadanía y los derechos y deberes constitucionales, ¿ya? Resumiendo acá, la parte dogmática es la idea de los principios o los valores que fundamentan una constitución. Que, por ejemplo, una constitución puede tener un fundamento religioso, como la constitución de Irán que vimos en el ejemplo, o la constitución chilena de 1833, y eso se puede entender como un fundamento ideológico, ¿ya? Si nos basamos en las constituciones más actuales, se supone que las constituciones de alguna manera se basan en ciertos principios democráticos, ¿ya? O intentan representar ciertos principios democráticos, como parte de la base de la institucionalidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces la parte dogmática se refiere más a los principios o ideas que rigen o organizan una constitución. Y la otra parte, dice acá, es una parte orgánica. Entonces tenemos una parte dogmática, ideas o principios, y una parte orgánica, que se refiere a la forma en que se organizan los poderes del Estado, ¿ya? Entonces la parte orgánica tiene que ver más con lo organizativo de las instituciones estatales a nivel general. Ya, aquí tenemos también todo de la página 14, valores fundamentales de la Constitución. El artículo 1 de la Constitución Política de Chile señala: primero, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ese es el artículo 1 de la Constitución. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. ¿Qué serían acá los grupos intermedios? Los grupos intermedios son las instituciones que van a intermediar entre las personas y el Estado, ¿ya? Por ejemplo, un grupo intermedio podría ser, por ejemplo, una junta de vecinos, porque la junta de vecinos de alguna manera representa un poder político de carácter local, y las personas pueden organizarse en torno a una junta de vecinos para poder participar a nivel político, ¿ya? Por ejemplo, no sé, los colegios se pueden entender como grupos intermedios,
porque de alguna manera los colegios prestan un servicio educacional a partir del cual, las personas pueden conocer los fundamentos, los principios del Estado. Entonces, por eso también los programas escolares en torno a las ideas o en torno a las temáticas de ciudadanía, se estudian muchas de estas ideas o estos preceptos. Entonces las personas, claro, se educan en los colegios y aprenden muchas de estas ideas, principios, conceptos, etc. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué serían los grupos intermedios? Organizaciones o instituciones, ¿ya? Organizaciones e instituciones que van a intermediar en torno a las personas, de la relación que tienen las personas con el Estado. Esos van a ser los grupos intermedios. Ya, entonces la otra parte del artículo 1 dice acá, bueno, que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y se estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede entender como grupo intermedio aparte de, no sé, una junta de vecinos, un colegio? Una universidad se puede entender como un grupo intermedio, una empresa se puede entender como un grupo intermedio, porque cada una de estas instituciones, a partir de su funcionamiento, garantiza de alguna manera una cierta relación entre las personas y el Estado, ¿ya? Ya sea a nivel de, ya sea a nivel de desarrollo de, por ejemplo, no sé, potencialidades educativas o instancias de carácter laboral, o instancias, por ejemplo, que tengan que ver con la satisfacción de ciertos derechos, etc. Entonces son instituciones que median la relación entre las personas y el Estado. Esos son los grupos intermedios. ¿Ya? Ya. Eso es con respecto a la página 14. Ya, todo lo que va en la página 15 lo vamos a revisar en la próxima clase, para dejar la clase hasta aquí, para que no se alargue mucho más. Entonces, eso con respecto al concepto de Estado y cómo de alguna manera se fue primero organizando el Estado en Chile, a partir de lo que ocurre entre 1823 y 1833, ¿ya? Y también algunos principios básicos de, en este caso, el artículo número 1, y en este caso también de qué principios o qué ideas fundamentan distintos casos de países, que ahí se veía el caso, no sé, de Irán, de Estados Unidos, de China, etc. ¿Ya? Ya, entonces vamos cerrando con esta idea de principios fundamentales de la Constitución y con esta idea de cómo se fue organizando el Estado chileno, y dejamos la clase hasta acá. Que estén muy bien, cuídense mucho, respeten la cuarentena y nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Ya? Que estén bien, realicen la actividad que está ahí en la parte de trabajo de clases y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos, un abrazo.